La situación en la frontera está fuera de control. Especialmente que ahora eliminaron lo que era El el Title 23 de 4. mayo, el artículo 42, hasta el 23 de mayo no lo eliminan. Ya el gobernador de Texas Sí, ha, Greg Abbott. ha sido enfático diciendo que va a movilizar todo lo necesario para que los inmigrantes no lleguen a la frontera, para controlar esa frontera. ¿Cómo ves tú esa situación, Michael Hernández? Hay una crisis, sin duda. Es por décadas que tenemos esa crisis. No es algo creado, como algunos quieren decir, bajo el presidente Biden. Es algo que tuvimos por mucho tiempo. Y siempre tenemos el debate de, bueno, tienes que construir un muro. Sí, bueno, ya existe un muro en gran parte de la frontera con México, pero hay partes de la frontera que son propiedad privada y los dueños no quieren venderlo y no puedes tomar control de propiedad privada sin ir a las cortes. También no es, quizás muchas personas no ponen atención que alrededor de 45 a 50% de las personas no indocumentadas en los Estados Unidos llegaron legalmente, llegaron con permisos para estar aquí. Entonces se acabó ese permiso y se quedaron y se convirtieron en indocumentados. ¿Es una solución? ¿Hay una solución en la frontera? No. Cualquier persona, cualquier presidente que dice que conocen esa solución o están mintiendo o piensan sencillamente de un tema tan complicado, pero la administración Biden sí va a tener que reforzar la frontera con más patrulla, la patrulla Border Patrol, como se dice, patrulla de fronteriza, pero también van a tener que hacer lo que todos los presidentes han declarado es una meta, tener más jueces en las cortes que pueden, las cortes de inmigración, no cortes federales por cualquier otra cosa, cualquier otro tema. Y es muy importante reconocer que ahora el 23, dice, 23 de 23 de mayo, mayo, 23 de mayo. después del 20, antes del 23 y después, Ujú. ahora que ya salieron esas declaraciones del gobierno federal, vas a tener miles de personas tratando de entrar. Pero de nuevo, las leyes de Estados Unidos no han cambiado. Eso advirtieron que a pesar que se levante el artículo 42, las leyes de Estados Unidos no han cambiado. Ese artículo 42 es el que hacía algunas previsiones, limitaciones de entrada fronteriza debido a la pandemia. Vamos a la pausa y vamos a regresar para hablar de esto, porque a mí me da la percepción que este tema hay que tratarlo con humanismo, pero también hay que tratarlo en el marco de la ley y la severidad de la ley. El problema en la frontera de Estados Unidos no es un problema nuevo, es un problema que han venido arrastrando administraciones demócratas, administraciones republicanas. Si bien es cierto que durante administraciones demócratas ha habido más flexibilidad o más relajo, pero también es cierto que ni demócratas ni republicanos han logrado acuerdos. Recordemos aquella propuesta entre las cuales, o entre los que formaba parte el fallecido senador McCain, Marco Rubio, nunca se llegó a nada, porque demócratas y republicanos, más allá de los intereses nacionales, sus intereses personales y partidistas no les ha permitido llegar a un acuerdo para cambios en el sistema migratorio de Estados Unidos, que ya es un sistema obsoleto para esta realidad. Los cánones que rigen al sistema migratorio de Estados Unidos actualmente no se ajustan a la realidad del momento. Vamos a regresar con el consultor político de Telemundo 51, Michael Hernández. Porque todo cambia. Manténgase informado y bien acompañado. A esta hora, con Almora. Primero desplazar una fuerza especial a la frontera. Y él dice que los inmigrantes que capturen se los va a mandar directamente a Washington, D.C., a Biden. Primero que nada, tienes una batalla política dentro del Partido Republicano para ver quién puede ser más fuerte, más contra la inmigración Porque eso es ilegal. parte de la campaña para las primarias. Sí, y eso es dentro de Greg Abbott, el gobernador de Texas, y Ron DeSantis, nuestro gobernador aquí en Florida.
Así que ambos se están luchando en una guerra no declarada, pero guerra ideológica, porque ambos, hay Ambos, rumores, quieren buscar la nominación presidencial. ambos quieren buscar en una primaria la nominación presidencial republicana Correcto, y saben que para la base republicana correcto. y para el trumpismo es importante este tipo de política sobre inmigración. Sí, Y en tal sentido, tanto Abbott en Texas como Ron DeSantis aquí en la Florida están tratando de ver cuál de los dos es sí. el más duro en materia migratoria, porque eso lo van a usar. Independientemente que hay que tomar medidas, no lo están haciendo por eso, lo están haciendo simplemente porque eso les va a dar capital político en una primaria republicana. Correcto, pero Y determinar que Trump, si no se postula, los apoye o no. es correcto, pero el gran problema que tienen es que la inmigración en Estados Unidos está gobernada por el gobierno federal. No creo que el gobernador Abbott lo que él estaba diciendo es quería montar a muchos de estas personas que lleguen a la frontera con Texas y llevarlo en autobuses a Washington, al capital de nuestro país. Primero que nada, cuando llegan a Texas, no van a estar bajo custodia estatal, van a estar bajo custodia federal. El gobierno federal mantiene seguridad en la frontera. Y ellos están encargados de arrestar, procesar, etcétera, etcétera, las personas que entran en los Estados Unidos ilegalmente. Así que vamos a ver una batalla legal, creo. Vas a tener el gobernador de Texas presentando quejas en contra del gobierno federal o viceversa, y lo mismo con Ron DeSantis, el gobernador de Florida, porque ellos realmente, primero que nada, no dudo que ellos piensan que el gobierno federal no está haciendo buen trabajo controlando la frontera. Eso es la filosofía de ellos. De eso estoy yo de acuerdo también. Muchos americanos están de acuerdo, pero de nuevo, es otra oportunidad de posicionarse dentro del Partido Republicano para ambos como personas anti-inmigración ilegal y para tener otro enfrentamiento político con el presidente Joe Biden, demócrata, que hasta ahora él ha declarado que va a buscar la reelección. Así que va a ser muy interesante, pero indudablemente esto llega a las cortes y tienes una batalla entre el estado de Texas y el gobierno federal, entre Florida, que pienso que va a llevar una demanda de nuevo, y el gobierno federal, y las cortes deciden cuál es la jurisdicción, quién es que tiene la responsabilidad y si los estados están cruzando una frontera legal en contra del gobierno federal. Ahora, en las últimas horas, el gobernador ya ha firmado DeSantis. DeSantis, sí, el gobernador DeSantis. Discúlpenme. Estábamos hablando de dos gobernadores, quería aclarar ahí. No, pero cuando yo digo el gobernador, estoy hablando de DeSantis porque es nuestro estado. Ha firmado una ley que no, con respecto a los albergues, a los niños que llegan con inmigrantes, prohibiendo estos albergues. Esto no está siendo bien acogido por grupos benéficos, religiosos y demás. ¿Qué está pasando con eso? O sea, ¿qué es lo Primero, que- de nuevo, es la inmigración cuando tiene que ver con adultos y con niños no acompañados, unaccompanied minors, es lo que dicen en niños no inglés. acompañados. Exacto. Pero ellos están bajo custodia del gobierno federal. El gobierno federal lleva a estos niños que tienen menos de 17 años a diferentes albergues alrededor del país, muchos de ellos aquí en Florida. Y lo que amenazó el gobernador DeSantis era que aunque están bajo jurisdicción federal, o sea, el gobierno federal que maneja inmigración Ujú. y envía a esos muchachos, a esos niños, a estos albergues y están ahí bajo un programa federal que el gobernador DeSantis iba a tomar acción del estado, del gobierno estatal, para prevenir que fondos estatales llegaran a los albergues para otros servicios que ofrecen, no necesariamente en contra de este servicio en particular, porque el Estado no dedica fondos estatales a esos albergues para este servicio, pero es otro enfrentamiento que vas a tener. Y Telemundo 31 en Orlando tuvo un reporte ayer y ese reporte salió en Hoy Día, el programa de la mañana de Telemundo, el network, y tenía que ver con si amenazas quitarle fondos estatales por otros servicios que ofrecen.
puede ser que estos centros, primero que nada, van a tener que cerrar porque muchos de los servicios que ofrecen no tienen nada que ver con niños no acompañados. Muchos de ellos son parte de las iglesias no solamente católicas, pero otras que están Servicio en reporte, religioso en general. servicios religiosos en general. Y el gobierno federal todavía va a enviar a esos niños no acompañados a otros albergues alrededor del país, no solamente alrededor de Florida. Cuando yo estaba en el condado Miami-Dade con el alcalde Jiménez, nosotros no teníamos mucha información, pero sabíamos que el gobierno federal enviaba muchos de estos niños no acompañados. Y yo estaba con el alcalde Jiménez desde el 14 hasta el 18, así que hace tiempo. Estamos hablando desde el 14, tenemos este problema en los Estados Unidos. No era algo nuevo. Y el gobierno federal estaba mandando a estos niños no acompañados a un centro aquí en el condado Miami-Dade que se llamaba His House y otros, pero también es información privilegiada. No podían dar nombres, no podían hablar de estos niños porque eran menores de edad y la gran mayoría de las veces tenían familia en Estados Unidos que venía a entrar para sacarlos y llevarlos como miembros legales de sus familias, porque los niños tienen otro tratamiento legal en Estados Unidos. Pero lo que es triste, dicen demócratas y dicen personas que están en contra de esta medida estatal, es que los niños no tienen culpa, son menores de edad, lo mandaron para Estados Unidos, entraron bajo este programa. No estamos hablando de personas traficando drogas ilegales, no estamos hablando de eso, estamos hablando de niños que están saliendo de países centroamericanos, especialmente y otros, donde hay violencia, hay pandillas, etcétera, y tratan de entrar aquí. No es necesariamente que se van a quedar, pero muchos de ellos sí se quedan y se quedan aquí con familias. Entonces, ¿por qué amenazar al gobierno federal y a estos albergues privados que ofrecen un servicio con quitarle fondos estatales cuando no tiene nada que ver Ahora, con ese fíjate, servicio? fíjate, hay algo muy curioso. Y a mí me parece que hay una doble moral en todo esto y al final es la política. Porque Ron DeSantis habla de quitar fondos estatales para ayudas y demás a inmigrantes. Definitivamente Ron DeSantis no quiere inmigración en la Florida. Y yo estoy de acuerdo que nadie quiere una inmigración desordenada. Ahora, fíjate que Ron DeSantis no se mete con el tema de más de 70,000 venezolanos y más de 60,000 cubanos que han llegado en el año fiscal a través de la frontera y que la mayor parte terminan aquí en Miami y terminan en el sur de la Florida. Con eso Ron DeSantis no se mete, porque eso es capital político. No que esta gente no puede votar, pero tienen familiares que votan, tienen personas que votan, y me imagino que nuestros congresistas y nuestros políticos le dirán, juega con el mono, pero no con la cadena. O sea, son antiinmigrantes o quieren fuertes medidas contra la inmigración, que en parte son necesarias, pero cuando les conviene, pero para otras cosas se hacen de la vista gorda. ¿Qué te Eh, parece? eh, lo interesante es, hemos hablado sobre las contradicciones de políticos, pero especialmente en algo como esto. Si ves, No, perdóname, tú como analista político, consultor, tienes que tener un balance que yo no tengo necesariamente que tenerlo porque esto es un programa de opinión. Yo no le diría las contradicciones, yo le diría la hipocresía y la falsedad, pero eso lo digo yo. Adelante. lo más interesante es cuando ves, por ejemplo, y estamos hablando de inmigración, obviamente, pero específicamente la inmigración de niños no acompañados. Ok. Cuando haces encuestas a nivel nacional, puedes preguntarle, ¿estás a favor o en contra de la inmigración ilegal? Por supuesto, la gran mayoría de los estadounidenses van a estar en contra, pero cuando hablas y le explicas, porque no puedes hacer y yo manejé encuestas en 12 países, la gran mayoría latinoamericanos. Tienes que explicar específicamente cuál es la pregunta.
Y cuando estás hablando de niños no acompañados, entrando en Estados Unidos de países a donde hay violencia a niveles que no tenemos en Estados Unidos, muchos de ellos cambian su opinión y tienes más de 50, más de 60% en algunas encuestas que están de acuerdo con un programa para niños menores de edad, menores de 17 años, no acompañados, entrando en Estados Unidos bajo un proceso, no que crucen la frontera y busquen a dónde quedarse, bajo un proceso federal. Por eso es que, aunque el gobernador DeSantis ha tenido muchas victorias políticas, especialmente en la opinión pública, este tema es curioso, especialmente cuando mi padre no entró como Pedro Pan, pero el padre de mi esposa sí, como Pedro Pan, y hay miles en esta comunidad que entraron bajo ese programa de la Iglesia Sí, Católica, pero la Pedro gran Pan. diferencia, fíjate, y yo en esto quiero que no se me malentienda, pero la gran diferencia es que el programa Pedro Pan fue un programa auspiciado y preparado por el gobierno de los Estados Unidos y la Iglesia Católica, o por la Iglesia Católica en coordinación con el gobierno de Estados Unidos. La entrada de menores a través de la frontera, y no quiero que se malentienda, pero no es nada coordinado, no es nada preparado, es una entrada ilegal. Son Sí, dos cosas diferentes, comparar una cosa con la otra. sí, pero el gobierno federal tiene un proceso establecido con albergues alrededor de Estados Unidos para procesar a esos menores de edad. Estamos de acuerdo. Y no es Pedro Pan, pero es un programa legal del gobierno federal. Y por eso también es un dolor de cabeza legal para el estado de la Florida tomar esta medida cuando, de nuevo, esos albergues ofrecen varios servicios. No es solamente de los niños no acompañados, pero el programa de los niños no acompañados es un programa federal. Y lo que el gobernador y la legislatura está diciendo es, te vamos a quitar fondos para todos los otros servicios que no tienen nada que ver con los unaccompanied minors, porque nos da la gana. Y ahí es el problema. No puedes mezclar. Si O ellos, sea que el problema está en que gobiernos estatales con fines políticos y legítimos deseos de tener ciertos controles, porque ningún estado quiere que se le abarrote de inmigrantes, sobre todo estados fronterizos y demás, pero están tomando decisiones que sin lugar a dudas quienes las toman están buscando capital político con una base política determinada con vistas a unas elecciones presidenciales en el 2024, pero están obviando planes federales existentes para esa situación. la jurisdicción es bajo el gobierno federal. Entiendo también, Almora, que es correcto lo que dice el gobernador y otros, que el gobierno federal no comunica suficientemente con no solamente el estado, el gobierno estatal, pero los condados y las ciudades donde están estos albergues, por ejemplo, en Florida. Acabo de mencionar, cuando yo estaba con el alcalde Jiménez, no comunicaron, no explicaban quién está ahí. Yo sé que mucho de eso tiene que ver con la privacidad, entiendo. Son menores de edad, no quieres dar nombres ni nada, pero al fin y al cabo era mejor si se podían comunicar con los gobiernos locales, pero no decir, te voy a quitar fondos para todos los otros servicios que ofreces, porque no me gusta que tú tienes este servicio con el gobierno federal. Para mí eso es incorrecto y le va a hacer daño político si se moviliza la comunidad en contra de esto. Vamos a la pausa, vamos a regresar, entre otras cosas, con una encuesta de YouGov Ujú. que habla sobre la aceptación que tenía Putin entre una base republicana y una base trumpista antes de la invasión a Ucrania y cómo esa aceptación ha caído. Sin embargo, las ciertas élites republicanas y trumpistas siguen teniendo afinidad con Vladimir Putin. No sé si verán a Putin como un padre, si se sienten hijos de Putin o no, pero vamos a hablar de las dos hijas también, que sí son hijas de Putin y que son parte ahora del bloqueo financiero a Rusia. Sí, aunque él no habla mucho de ellas, hay dos jóvenes, no tan jóvenes, tienen ya 30 y pico de años, María y Caterina,
son hijas de Putin. Vamos a hablar de María y Caterina, las hijas de Putin, que están enfrentando también sanciones cuando regresemos. Porque todo cambia. Manténgase informado y bien acompañado. A esta hora con Almora. Sí. Estamos de regreso a esta hora con Almora. Y hay una encuesta de YouGov. Indica que antes de la guerra con Ucrania y coincidiendo con el expresidente Donald Trump, afirmando que Putin era un individuo genial, un individuo capacitado y demás, había una gran aceptación por parte de sectores conservadores, sectores republicanos y sectores trumpistas, dividido porque esos son sectores que están muy bien divididos, tienen sus coincidencias, pero no es lo mismo. Hay muchos republicanos que no son trumpistas. Y hay muchos trumpistas que fueron republicanos, pero hoy día son más trumpistas que republicanos y que no coinciden con los líderes tradicionales que hemos visto en el Partido Republicano. Esta gente tenía un reconocimiento hacia Putin. Sin embargo, después que Putin comienza esta guerra con Ucrania, pues eso ha cambiado muchísimo y ha bajado el nivel de aceptación, de cariño y demás hacia Putin. Sin embargo, la propia encuesta dice que aún en Estados Unidos hay sectores en las élites conservadoras y en las élites trumpistas, por supuesto, y republicanas, que siguen viendo con agrado a Putin y prefieren a Putin que a Joe Biden y a Kamala Harris. Algo que yo no entiendo, pero bueno, cada cual piensa como le dé la gana. ¿Cuál era el porcentaje? No tengo los porcentajes, lo traduje directamente del inglés, está en el New York Times. No, eso es otra cosa, no. No te puedo ofrecer porcentaje porque lo tengo en el inglés, en New York Times. Bueno, primero que nada, es preocupante. Es un mínimo de élites, no es. Es preocupante porque al fin y al cabo, Putin es un enemigo tradicional de Estados Unidos y del oeste, the West, como dicen. Él es ex agente de la KGB. No estamos hablando de una buena persona. Está enfocado en destruir la alianza tradicional de la OTAN y al fin y al cabo tener un nivel de aceptación favoreciendo, aunque sea mínimo, favoreciendo a un líder como Vladimir Putin, a tu presidente y vicepresidente, es preocupante. También, como tú mencionaste, Almora, hay los republicanos tradicionales. Jeb Bush, lo pongo ahí. Él es un republicano tradicional, conservador, pero alguien el mismo Mitch McConnell. Mitch McConnell. Hay varios, podemos nombrar muchos, pero Mitch McConnell, Liz Cheney. Liz Cheney hoy en día le dice moderada. Ella no es moderada, es conservadora, pero no trumpista. No es trumpista. Y le ha costado, pero al fin y al cabo, el republicanismo tradicional condenaba a Vladimir Putin. Esto es un reflejo de lo que tú mencionaste al principio de este segmento, que los que identifican como trumpistas y no republicanos tradicionales, lamentablemente muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos piensan que lo que está haciendo o lo que ha hecho en el pasado Putin es correcto y que él era un líder fuerte. No, él es un asesino, él es muy mala persona, no es aliado de Estados Unidos, nunca lo ha sido. Y invadir a Ucrania es lo menor de lo que ha hecho a lo largo de las décadas. Él ha tomado tantos pasos negativos. Yo no entiendo, no entiendo cómo por adversión, por oposición a un partido de gobierno como es el Partido Demócrata, por adversión o por oposición a quien esté en la Casa Blanca, en este caso el presidente Biden y Kamala Harris, que a usted le puede caer muy mal, que usted puede estar en desacuerdo porque no son perfectos y están cometiendo errores.
pero que eso termine en que por hacer oposición a los demócratas, por hacer oposición a Kamala Harris y a Joe Biden como presidente, usted termine alabando, apoyando y adorando a un individuo como Vladimir Putin. Yo no entiendo eso, como no entiendo esa afección que tiene el expresidente Donald Trump por Vladimir Putin. No lo entiendo. No lo entiendo y ¿Cómo también se explica eh, eso? eh, es algo personal de parte del presidente Trump. No entiendo por qué él siempre le estaba mirando a Putin como si era un líder fuerte. Sí, hay líderes fuertes que no son dictadores. Hay líderes que tenían sus puntos de vista y fueron a la batalla política para esos puntos de vista. George W. Bush, uno de ellos, Barack Obama, el otro, pero no necesariamente estaban diciendo, bueno, me encanta como él, como dijo el presidente Trump, él era un genio, mira lo que hizo, puso sus soldados en la frontera con Ucrania. Eso no era correcto para un expresidente de Estados Unidos, especialmente con alguien que se enfrentó a tu administración, porque bajo Trump también sancionamos a Rusia, no como hemos hecho ahora. Esto es a otro nivel. Pero al fin y al cabo, todavía él se enfrentaba al presidente Trump y a los Estados Unidos de otra forma. Así que yo no creo que es bueno para este país. Puedes estar a favor o en contra de los demócratas, Joe Biden, Kamala Harris, pero decir que prefieres, como ese porcentaje según la encuesta, prefieren a un Vladimir Putin liderando Estados Unidos, para mí es tremendo error de opinión. Ahora, Estados Unidos ha anunciado en las últimas horas sanciones a las dos hijas del presidente de Rusia, Vladimir Sí. Putin, y la prohibición junto a sus socios occidentales a las nuevas inversiones en Rusia. Un alto funcionario del gobierno del presidente Joe Biden explicó en una llamada con periodistas que las sanciones tienen como objetivo a las dos hijas de Putin, a María y a Caterina, así Sí. como a la esposa y la hija del ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov. Estados Unidos también ha castigado a miembros del Consejo de Seguridad ruso, entre los que figuran el ex primer ministro Dmitry Medvedev y el jefe del gobierno actual, Mikhail Mishustin. Sí, porque Esto, lo que dicen los servicios de inteligencia de Estados Unidos y de otros países es que normalmente dictadores como Putin esconden dinero y mucho de su riqueza con familias, no solamente los aliados y amigos dentro del país. Por eso están, no solamente, sí, estamos hablando de las hijas de Vladimir Putin, pero estamos también hablando de los hijos de otros funcionarios rusos dentro del gobierno de Putin. Hasta, si no me equivoco, eran como representantes diplomáticos de Rusia, que también sus hijos han sido sancionados por Estados Unidos porque quieren atacar a los bolsillos, no hay mejor forma de explicarlo, a los bolsillos, a las cuentas bancarias de estos líderes que están siguiendo todas las órdenes de Vladimir Putin y a Vladimir Putin personalmente. Ellos están haciendo ajustes en Rusia, eso se tiene que reconocer. Ellos han cambiado ah, mm, muchas medidas que han tomado allá para subir el valor del ruble, pero los Estados Unidos está diciendo que eso es a corto plazo, a largo plazo estamos destruyendo la economía rusa. a ver, tengo un dato aquí que acaba de salir. Sí, Estamos en el nivel más bajo en los últimos 54 años de desempleo en Estados Unidos. Esto lo ha publicado el Departamento del Trabajo. Reitero que no es un departamento ni demócrata ni republicano, es una institución apolítica en los Estados Unidos, para que la gente entienda. El Labor Department o Departamento del Trabajo acaba de publicar que la cifra de 166,000 reclamaciones de desempleo la semana pasada en relación a 171,000 del anterior es la cifra más baja en reclamaciones de desempleo durante los últimos 54 años. Y además, la semana pasada, mañana saldrá la cifra, se reportaba también un crecimiento económico. Sin embargo, a pesar de los reportes de crecimiento económico, a pesar que estamos en la cifra de reclamaciones por desempleo más baja de los últimos 54 años,
cuando uno sale a la calle y tiene que pagar la gasolina y tiene que pagar toda una serie de servicios, la inflación está ahí, es mundial, estamos de acuerdo. Estamos viendo las protestas que hay en Perú, estamos viendo la situación en Europa, es mundial y allí no es presidente Joe Biden. Sin embargo, nosotros sí tenemos como ciudadanos que reclamarle a esta administración medidas que traten en lo posible de atemperar lo más posible esta situación. Y le va a hacer, yo no soy economista obviamente, pero le va a hacer daño, más daño al presidente Biden si algo no pasa. Si las personas y el porcentaje tradicional donde un presidente todavía está en territorio no tan negativo, pero quizás pudiera todavía controlar el Congreso después de las elecciones de medio No término, olvídese de eso. es 45%. Y él está alrededor de 40, 41. Si las personas en este país, las personas que votan, porque acuérdate que hay dos estilos de encuestas, hay de votantes y hay de adultos. No todos los adultos votan, alrededor del 65% solamente votan. Pero si en las encuestas de los votantes registrados está a 40%, es porque la gran mayoría de las personas no están sufriendo económicamente, no le alcanza el dinero o están pagando más para la gasolina. Si eso mejora durante el verano, entonces sí va a tener oportunidades para Ahora, mantener el control. perdóname, pero tú todavía eres optimista, ¿tú crees que políticamente es posible que la administración Biden pueda cambiar el curso de la situación, que esta guerra tiene que finalizar, tiene que haber un acuerdo de una manera u otra? La situación venía antes de la guerra ya delicada en cuanto a los precios del combustible y ya sabemos que es por el control que Rusia y Arabia Saudita mantienen en la OPEP, que no quieren aumentar la producción. Esto venía antes de la guerra no ha hecho otra cosa que agravarlo. Pero tú crees políticamente se puede llegar a una ecuación que antes del verano, previo a la elección de medio término, pueda cambiarse esto y la administración Biden pueda lograr no tener un revés tan fuerte como el que se pronostica en las elecciones de medio término y pierda la mayoría en el Congreso? Estamos hablando de la política en Estados Unidos. Claro, claro. Antes de la elección de 2016, Donald Trump estaba perdiendo según encuesta por 7, 8%. Ganó la elección. Eso te quería preguntar, porque los niveles de aceptación de Donald Trump en esta misma época son similares a los de... Correcto. Por eso te digo que todo siempre puede cambiar en política. Hace 6 semanas no había guerra en Ucrania. Hace 6 semanas los precios de gasolina no estaban tan altos. Hasta el verano pasado, cuando el presidente Biden retiró las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Afganistán, sus niveles de aceptación estaban por encima del 50%. ¿Cómo eran los niveles de aceptación? Que sé que eran similares, pero no tengo la cifra. ¿Te acuerdas tú cuál era la cifra de niveles de aceptación de Trump al año y medio en la Casa Blanca? Era como 43. 43, que más o menos, y ahora está Biden A 40. a 40. Pero acuérdate lo que mencioné. Yo estoy de acuerdo que hoy en día luce sin duda que por lo menos los republicanos van a tomar control de la Cámara de Representantes. El Senado está en territorio menos favorable para los republicanos por los estados que van a tener elecciones este año. Este año era año de redistribución, redistricting. Las cortes han decidido las mapas estatales para los distritos congresionales. Los demócratas han tenido muchas victorias en Nueva York y otros estados que le han dado más escaños a ellos en estados azules, demócratas, como los republicanos en estados republicanos. Por eso es que todavía existe la posibilidad por lo que se llama gerrymandering por ambos partidos, o sea, dibujando mapas que favorecen a tu partido. Por eso todavía existe la posibilidad que los demócratas no pierdan control de la Cámara. Ahora las encuestas, la tendencia está favoreciendo a los republicanos. Pero hoy estamos en abril. Tú eres muy optimista. No estamos en octubre. Veremos de aquí a noviembre qué pasa. Vamos a hacer algunos temas. Tenemos un comercial ahora. Vamos a hacer unos temas que te agradezco las respuestas cortas para poder Me abarcar. estás callando la boca. No te estoy callando la boca. Lo que pasa es que ya prácticamente se agota el tiempo del programa y tenemos a esta hora de la mañana que darle la bienvenida y qué bueno que está con nosotros en directo el profesor Justiniani, Just Language.
305-553-5222. 305-553-5222. Profesor, buenos días. ¿Usted sabe cuántas personas están entrando o han entrado de octubre hasta febrero a través de los puestos fronterizos y a través de las costas de la Florida? Bueno, le estoy hablando de más de 60,000 personas. Esas personas necesitan aprender inglés, profesor. Bueno, espero que estén conscientes de eso, porque imagínate, muchas personas vienen, se legalizan, tienen su trabajito, tienen donde vivir y dejan el inglés para después. Y lo van dejando así para después y a veces pasan años y la persona sigue sufriendo y padeciendo todas esas frustraciones que producen siempre no hablar inglés. Así que espero que esas personas que están entrando pues piensen distinto y empiecen a aprender inglés. Y aquellos que todavía no han aprendido inglés, señores, no pasen más trabajos. El inglés es el idioma del mundo. Todos los países del mundo, Turquía, Arabia, Rusia, Ucrania, hablan inglés. Mira las entrevistas que están haciendo ahora los pobres gente de Ucrania, cómo esas personas se comunican con los periodistas que hablan en inglés. Claro. Y nosotros, que vivimos en los Estados Unidos, algunos se dan el lujo de que no hablan inglés viviendo en el país de ese idioma. En fin, hay que despertar. Quien no habla inglés todavía o no lo habla bien está durmiendo y sabe perfectamente que se está perdiendo o que está perdiendo los problemas, resolverlos correctamente. ¿Por qué? Porque sin inglés hay problemas psicológicos, hay problemas sociales, hay problemas familiares, pero sobre todo el bolsillo. El que no habla inglés tiene problemas económicos. Y sí se puede. La gente se pone esos pretextos que soy viejo, que no tengo tiempo, que es muy caro. Esos son excusas, Claro, profesor. claro. Lo caro es no hablar inglés. Mira, dice la revista Money que el hispano que no habla inglés está recibiendo de un 30 a un 50% menos del income, del ingreso anual que debería tener. Mira qué caro cuesta no hablar inglés bien. Y las personas te dicen, no, yo me defiendo, yo puedo comprar en una tienda, yo me sé los números. Eso es limitarse uno mismo. Hay un solo inglés el que se habla bien. Si, por ejemplo, si usted no sabe la diferencia en pronunciación entre caliente y sombrero, usted no sabe inglés. Claro. Si usted dice caliente, H-O-T, y dice hot, usted no sabe pronunciar el inglés. Si a sombrero, que se escribe H-A-T, le dice hat, está pronunciando mal, porque resulta que hat es caliente. Cuando usted dice la palabra sombrero con A y dice hat, eso es caliente. La O se pronuncia como una A. Y la A no es la A del español, es EA. Así es que para que estén claros, caliente es con A, hot, y sombrero es con E y A, hat. Hay dos cosas muy distintas en la pronunciación de hot y hat. ¿Qué hace el hispano que no sabe hablar inglés? A caliente le dice hot y a sombrero le dice hat. Está hablando con los sonidos del español y se puede cambiar, y yo se lo cambio en Just the Language. Por eso yo les pido a las personas que graben este teléfono en su móvil, en su celular. ¿Por qué grabarlo? Porque no solo le va a servir a usted. Yo les aseguro que a partir de ahora se van a encontrar a muchas personas recién llegadas que el mejor regalo que usted le puede hacer es un curso evaluativo primero en Just the Language. 305-553-5222. 305-553-5222. No se han equivocado más de 130,000 personas a lo largo de 4 décadas que han hecho de Just the Language su instituto lingüístico de enseñanza. Un inglés que marca la diferencia frente a cualquiera de los cursos que se imparten y se han venido impartiendo. Señores, 4 décadas en el mercado no se dice fácil. Hay prestigio, hay credibilidad, hay experiencia y hay resultados. Pero usted tiene que grabar este teléfono, 305-553-5222. 305-553-5222. Muchas gracias, profesor Justiniani. Mañana le espero a esta misma hora. Si Dios quiere. Hasta Gracias. Nosotros regresamos en tan solo minutos con el consultor político de Telemundo 51 y NBC, Michael Hernández.
Porque todo cambia. Manténgase informado y bien acompañado. A esta hora, con Almora. MDX apoya a la industria del comercio y el transporte de carga en sus autopistas, la 836, la 112, la 874, 878 y 924. MDX limita el pago de peajes a un máximo de 3 ejes por camión. No se paga peaje por los contenedores, beneficiando así a la industria. MDX reduce la congestión en las calles locales al incentivar la circulación de vehículos de carga por las autopistas de MDX. Mi servicio de tiempo parcial en la Guardia Nacional del Ejército me permite estar más para la comunidad que llamo hogar. Mi entrenamiento me ayuda en el trabajo mientras doy el ejemplo. Mi servicio en la Guardia Nacional del Ejército me permite mantener a salvo de amenazas a mi comunidad y a quienes me importan. Visita nationalguard.com para obtener más información sobre cómo puedes vivir y servir a tiempo parcial cerca de tu casa. Patrocinado por la Guardia Nacional del Ejército de Estados Unidos en el estado de la Florida. Transmitido por la Asociación de Emisoras de la Florida y esta estación. Estás en sintonía de A esta hora, con Almora. Y prácticamente a punto de concluir, estábamos hablando con Michael Hernández sobre las sanciones a familiares, a las hijas de Putin y demás. Finalmente estas sanciones tienen resultado, porque también hemos visto a lo largo del tiempo sanciones a Venezuela, 60 años de sanciones a Cuba y el gobierno sigue ahí. Estos gobiernos, aunque sí económicamente les hace daño, pero cuando uno lo pone en la balanza, todo parecería indicar que ese daño no, o sea, ellos están dispuestos a enfrentarlo. Porque, a ver, el resultado que pueden provocar esas sanciones nunca llega a las élites del gobierno, pienso yo. Espérate. Nunca llegan, normalmente no llegan. Pero actualmente no es solamente, primero que nada, cuando los Estados Unidos te están sancionando es algo serio, no es un chiste. Algo que sí te va a afectar porque Estados Unidos todavía controla el sistema financiero global de una forma u otra. Pero no es solamente Estados Unidos. Estamos hablando de Europa, de países alrededor del mundo que son miembros de la OTAN y no son miembros de la OTAN. Rusia actualmente tiene muy pocos aliados y nunca en su historia moderna ha tenido tantas sanciones en contra, específicamente lo que se dice el senador Bob Menendez, que es presidente del Comité de Relaciones con el Exterior en el Senado, una de las personas más poderosas en la política extranjera de Estados Unidos. Vamos a tener targeted sanctions, sanciones que estaban con la meta de impactar directamente a Vladimir Putin, a sus aliados en la sociedad rusa y a los líderes de su gobierno y aún más las familias de esos líderes. Así que es muy importante aclarar que hoy en día estas sanciones son mucho más fuertes. Vamos rápido con estos temas. Me preguntan, ¿a quién sancionaron? ¿A Ivanka Trump? No, Ivanka Trump lo que sí tuvo que testificar ayer. No. Ivanka Trump sí tuvo que testificar ayer ante el comité del Congreso que investiga el asalto al Capitolio. Sí, más de 5 o 6 horas estaba frente de este comité, pero el gran problema es no van a sancionar a Ivanka Trump. No es lo mismo, ¿no? Están investigando los ataques, o el ataque, perdón, en contra del Capitolio el 6 de enero del 2021, pero tenemos a 2 ex asistentes del presidente Trump, que era Peter Navarro y Dan Scavino, que no se presentaron para testificar. Señores, cuando el Congreso de Estados Unidos te envía una orden de testificar, si no te presentas, puede estar en lo que se llama contempt of Congress. Estás en desacato. Y te envían una queja formal al Departamento de Justicia de Estados Unidos y el fiscal general para investigar si pueden traer cargos criminales. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Pero los demócratas están bien enojados, bien frustrados con el fiscal general Merrick Garland, porque dicen que todavía no ha presentado suficientes cargos criminales en contra de personas que han rechazado la orden de testificar frente de este comité congresional.
muchas de las veces resulta en arrestos, no solamente en los cargos criminales, pero lo arrestan y entonces pasan por el sistema de las cortes. ¿Qué te parece de un cambio que ocurrió de última hora? Alina García Sí. estaba postulándose para la posición de senadora estatal y tenía que ir a una primaria republicana por ese distrito, el distrito que actualmente ocupa la senadora demócrata Ned Tadeo. Alina García se retira de la contienda primaria republicana para tratar de sustituir a Ned Tadeo, y ahora se postula a una posición legislativa en Tallahassee, pero no en ese escaño senatorial. Parece que el Partido Republicano le dijo, es muy peligroso que te enfrentes a otra republicana. Parece que el partido quiere evitar enfrentamientos en primarias entre sus mismos miembros, por supuesto. Ambos partidos quieren Ambos partidos evitar. quieren evitar eso. Cuando tienes una primaria donde te estás atacando a alguien de tu propio partido, muchas de las veces es muy difícil recuperar tu candidatura si es que gana la primaria, porque entonces tienes los ataques dentro de los republicanos, en este caso, pero en otros casos dentro de demócratas que están usados en su contra en una elección general. Es mejor evitar primarias. eh, eh, Tienes un proceso de primaria, pero te digo, con contrincantes que se van a atacar fuertemente. Así que yo entiendo por qué Claro. el Partido Republicano Claro, quisiera evitan eso. tanto el Partido Republicano como el Demócrata, Mm, evitan una primaria donde haya confrontación mucho. entre, claro, una primaria presidencial ya no se puede evitar, pero No, y ahí a no. nivel federal, pero evitan una primaria donde puedan empezar a salir, digamos, trapos sucios. Correcto. Y yo pienso que es lo correcto, Y especialmente en ese distrito. nos tenemos que ir prácticamente. Sí, ¿Por qué? Aunque también hay demócratas que votaron en contra, pero me interesa aquí a nivel local. Los precios de la insulina han subido un 1000% durante los últimos 10 eh, años en Estados Unidos. ¿Por qué? ¿A qué atribuyes tú que María Elvira Salazar, Carlos Jiménez y Mario Díaz Valar hayan votado contra un subsidio a la insulina? Y el único que ha declarado es Mario Díaz Valar diciendo que ese subsidio, pues prácticamente sería algo similar a un subsidio socialista. Aquí todo ahora se justifica con el socialismo. porque, bueno, sí, pero Gracias por el café, Daniel. los republicanos están diciendo que sí, limitar el precio de la insulina para familias a $35 no quita el costo para las compañías que pagan seguro médico y las compañías de aseguradoras. Pero al fin y al cabo, si los demócratas tuvieran candidatos para enfrentar a Jiménez y María Elvira Salazar, Que entonces hasta ahora no pudiera lo tener un tienen, que impacto, hasta ahora pero no lo tienen, pero a mí me han dicho que el Partido Demócrata está haciendo un estudio, un focus group, sí, tratando de ver qué aceptación tendrían en esos distritos otras figuras que pudieran estamos en enfrentarse. abril, Ajá. ¿ok? Sí, no, yo no Estamos sé en para cuándo, abril. sí, yo no sé para cuándo. Va a Normalmente, llegar el sombrero cuando ya no haya cabeza. normalmente, cuando vas a enfrentar a un partido o un candidato que está en un escaño congresional, se anuncia desde diciembre o noviembre del año antes de la elección. Estamos en el mes de abril, el año de la elección. O sea, si quieres entender cómo se pierden elecciones congresionales, Bue- sigue la mapa que tienen Bueno, los demócratas yo lo que sí actualmente. creo que tú entiendes es que el programa terminó. Te agradezco mucho, Michael Hernández, que Sí. estés aquí todos los jueves a las 10 de la mañana, un Bueno, poco miércoles, ¿no? antes. Hoy es miércoles.